Parte 18. Supuestas discrepancias de la 130 a la 139. Seguimos con este panfleto dando respuesta. Pregunta número 130. El Nuevo Testamento cita incorrectamente los profetas, Romanos 11, 26, 27, y vendrá de Sión el libertador. Quitará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora si lees en Isaías 59, 20, 21 dice. Entonces el Redentor vendrá a Sión, y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión, el Señor les dice. En cuanto a mí, este será mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tus descendientes, ni de la boca de los descendientes de tus descendientes, desde ahora y para siempre, ha dicho el Señor. Ahora pregúntate. ¿De dónde se sacaron los escritores del Nuevo Testamento la frase? Cuando yo quite sus pecados? ¿Será para así dar a conocer que Cristo quitó nuestros pecados? Es un acomodo arbitrario de Isaías 59, 20 y 27, 9, que dice. De esta manera será perdonada la iniquidad de Jacob, y esto eliminará su pecado. Que él ponga todas las piedras del altar, como piedras de cal desmenuzadas, de modo que no vuelvan a levantar árboles rituales de Asera, ni altares de incienso. Respuesta. Ya a este estilo de pregunta, se le ha dado respuesta en varias oportunidades, ver respuestas anteriores. Y este es el problema de este panfleto: el uso repetitivo de las mismas preguntas, para hacer relleno. La cual se redunda una y otra. Y otra. Y otra vez. Creando una ilusión de que hay muchas discrepancias. Y esto básicamente es el efecto psicológico que se busca con este panfleto. Que la persona diga que largo es, por tanto debe ser verdad. Pero nadie lo lee, o lo analiza por completo. El señor Fuentes como cristiano conoce el perfil psicológico, y sabe que en su gran mayoría no les gustan leer, analizar, y mucho menos cuando es un texto muy largo. Están acostumbrados a que le enseñen que deben creer. Por tanto, leer e investigar no forma parte de este proceso de aprendizaje. Es por ello, que los ex cristianos que hacen grupo con el señor Fuentes, fueron presa fácil, cuando aceptaron que le quitaran al Masías y Yeshua. Ahora buscando la lógica, apelando al sentido común. Vamos a suponer que el mal llamado Nuevo Testamento, son unas sartas de mentiras como le enseñaron al señor Fuentes. ¿Por qué voy a crear un fraude copiando mal los textos de la Biblia? ¿Qué persona que quiera crear un fraude, no se va a cuidar de hacerlo de manera correcta? Si los escritores tenían en mente el fraude, y todo fue falso. ¿Por qué hacer varias versiones diferentes y no copiar una sola? Por favor, nadie va a hacer un fraude, y poner en luces de neón que lo es. Es estúpido e irracional pensar de esa manera. Por supuesto, que un fraude, solo los más expertos y con un examen muy minucioso, determinarán que lo es. No que el que lo hace ponga mensajes totalmente visibles en todas partes que diga, esto es un fraude, pero es la verdad. Es por ello que los legos como el ex cristiano señor Fuentes, que no porque ya no acepte a Yeshua como Masías, ha dejado de serlo, pues mantiene su mismo perfil psicológico. O sea, piensa como cristiano. Debido a su mentalidad, se presta voluntariamente a ser parte de un panfleto como este. ¿Lógico o racional? No. Solo mala intención y mucho resentimiento. De esto ya se ha hablado en los comentarios, que como un sabio de Torah. En este caso Rav Shaul le hacía al texto en su interpretación, como lo hace cualquier otro sabio de la Torá. ¿Merece más explicación? Entonces ver comentarios anteriores realizados a este mismo perfil de pregunta. Pregunta número 131. En este otro verso en el libro del profeta Isaías 42, 1, 4 dice. He aquí mi siervo, a quien sostendré, mi escogido en quien se complace mi alma. Sobre él he puesto mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que se está extinguiendo. Según la verdad traerá justicia. No se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y las costas esperarán su ley. Pero Mateo 12, 18, 12 dice lo mismo, pero al final dice. Y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. ¿Por qué el cambio? Respuesta. La misma letanía anterior. Ver respuestas anteriores con este mismo estilo. Pregunta número 132.
Si comparas Jeremías 31, 27, 34 y Hebreos 8, 8, 10, verás que casi dice lo mismo, pero, ¿por qué en el Nuevo Testamento se añade en una frase que dice, "y yo dejé de preocuparme por ellos"? ¿Por qué razón? Respuesta. El mismo estilo de la pregunta 131 y siguientes. Ver respuestas anteriores. Pregunta número 133. Si la gracia es el nuevo pacto según lo profetizado en el libro de Jeremías 31, 27, 34, ya que en una parte en ese párrafo dice, "y nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor". Entonces, ¿por qué en la gracia, cristianismo, hay tanta prisa en enseñarle a la humanidad en conocer al Señor Yeshua? Ya que en el nuevo pacto futuro nadie enseñará a nadie, sino que todos conocerán a Dios. Respuesta. Corrijamos aquí la pregunta desbandada y mal hecha del señor Fuentes. 1. No se enseña a conocer al Señor Yeshua como dice el señor Fuentes. Que realmente no sé qué quiere decir. ¿Será que lo conozca de trato y comunicación, o por una foto? Eso no lo entendí. ¿Qué hay en la mente cristiana del señor Fuentes con esto? 2. Solo se da la noticia de la llegada del Mesías, a los judíos y a los gentiles. Que es algo muy diferente que conocerlo por una foto. O qué sé yo qué quiso decir. 3. Cuando se habla de Señor, término usado en la versión de los 70, o Biblia de los 70, conocida también como Alejandrina, o Septuaginta, o canon griego. Se habla del Eterno, no de su Masíaj. El problema es que sigue pensando que Yeshua es Dios, y tiene una ensalada mental con eso. El libro de Jeremías 31, 27, 34, el cual solo cita de manera parcializada, como siempre hace con todos los textos. Una forma absurda de buscar su justo significado. Si lo lee completo entenderá que se habla de la era mesiánica. ¿Y quién es el representante de la era mesiánica? Pues por lógica, es el Masíaj. Y este Masíaj que usted se dejó quitar, el cual es Yeshua, es el que trae y seguirá trayendo el conocimiento del Eterno a las naciones. Conocimiento que ha despreciado y desechado. El rabino Chaim Kramer dice en su libro Masíaj, en su página 67, en el tema ¿qué es el temor a Dios? Después de dar un preámbulo sobre el temor equivocado, que puede ser generado por la búsqueda de recompensas, o castigos, concluye. Cito textual. Afortunadamente este no es el temor a Dios que prevalecerá en los días del Masíaj. Ese temor será el respeto, y la reverencia que corresponde sentir ante la verdadera realeza, y liderazgo. El temor a Dios, que se difundirá en ese momento, alejará automáticamente a la gente del mal, y la traerá hacia Dios. Esto eliminará el pecado, y llevará hacia revelaciones aún mayores de bondad. Fin de la cita. Por tanto, del Masíaj se habla en el texto de Jeremías. Es él quien nos llevará al verdadero conocimiento del Eterno, no tu hermano o tu compañero. Masíaj es el exponente perfecto del Eterno, es su representante por excelencia. De la misma forma como Mosé fue puesto como Elohim delante de Faraón, Éxodo 7, 1. Por tanto no se habla de conocer a Yeshua como el Dios Altísimo, pues eso es idolatría. Es conocerlo como Masíaj para que nos lleve al conocimiento del Eterno. Ver. ¿Por qué se confunde a Yeshua como Dios? Pregunta número 134. En Hebreos 10, 5 dice. Por lo cual entrando en el mundo dice. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Este cuerpo es Yeshua. Lo alarmante del caso es que en Hebreos se cita como contexto a Salmos 40, 6, que dice lo mismo, pero, ¿dónde dice pero me preparaste un cuerpo? Respuesta. Bueno, hay dos formas de entender esto. 1. En versiones como el Código Real no incluye este verso final. Me preparaste un cuerpo. Ya que se piensa que puede ser producto de una interpolación. 2. El cargo del Masíaj es un cargo para un hombre, por tanto requería de un cuerpo que lo representara. Del mismo modo que el cargo de presidente solo es un título inútil si no hay un cuerpo, persona, que lo represente. Masíaj ya en otras oportunidades en este panfleto hemos dicho que es el representante perfecto del Eterno, como un embajador ante el mundo. Y para demostrar obediencia al Eterno, ¿no necesitaba existir? O sea, tener un cuerpo. Solo los vivos pueden obedecer o desobedecer al Eterno, no los que no existen. El Salmo 40, 6 nos habla que los sacrificios y holocaustos sin obediencia, o sea sin escuchar, oír al Eterno son vanos y sin sentido. Esto mismo le dijo el profeta a Saúl. Primera de Samuel 15, 22 y respondió Samuel. ¿Se complace Hashem en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz de Hashem?
He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. De esto se trata el Salmo, cuando dice: has abierto mis oídos. Por tanto, el caso de texto añadido: pero me preparaste un cuerpo. Se puede entender como una analogía rabínica del Shaliach Shaul, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones donde el texto no es idéntico a la Tanaj. ¿Dónde podemos ver este mismo estilo rabínico aplicando los textos? Pues en todo comentario rabínico. El Talmud, Zohar, Targum, o los Midrash. Donde se cita el texto incompleto y se agrega un comentario. Le copio uno de Rashi en su comentario sobre la Parashá Bereshit. Entonces, ¿por qué razón la Torá comenzó con el relato de Bereshit, la creación del mundo? Debido a la idea expresada en el versículo. Él declaró a su pueblo el poder de sus obras, para entregarles la heredad de los pueblos. Si vemos aquí, el comentarista hace una alusión a Teilim 111, 6. Pero, ¿dónde este texto de este salmo hace referencia explícita o tangible de esto? Pues, en ningún lado. Ya que solo representa la función rabínica de Rashi en agregar esto al texto de Bereshit, como su interpretación. Por tanto, como ya se ha dicho, en reiteradas oportunidades, Rav Shaul solo realiza su función de rabino, toma el texto y puede anexar su interpretación al mismo. Claro está, en la mente cristiana del señor Fuentes esto es inadmisible y escandaloso, pero para el judaísmo es normal. Pregunta número 135. ¿En los viajes de Pablo, acató la orden de no hablar la palabra en Asia? Sí, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, Hechos 16, 6. No, Pablo en sus viajes, esto continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, Hechos 19, 10, 11. Respuesta. Como siempre, el señor Fuentes nunca usa el contexto, pierde la cronología, une todo formando una ensalada. Bueno, es lo normal en este panfleto. Vamos al texto. ¿La ubicación geográfica de aquel tiempo es la misma que tenemos hoy? Es la pregunta lógica que primero debe considerarse aquí. Por otro lado, esto puede tener opciones lógicas para entenderlo. 1. Al parecer no se hablaba de toda Asia, sino Asia Menor. O sea, Asia Menor, no el continente asiático. 2. El participio griego, colutentes, habiendo sido impedidos, tiene una parte en el argumento, que no puede ser pasada por alto, acerca de si Lucas quiere decir que Pablo fue al norte o no. Este participio aoristo pasivo de coluo, impedir, solo puede expresar una acción simultánea, o anterior, no subsiguiente. O sea que fue en ese momento. No que tenía que ser continuo, como una orden perpetua. Por tanto, Rav Shaul no fue en ese momento, o sea en el capítulo 16, pero fue luego en el capítulo 19. 3. Otra explicación a esto nos la da Robertson en su comentario. De manera que todos los que habitaban en Asia, oyeron. Del griego. Oste pantas, tous katoikountas, tenasianakousai. El resultado real con oste, y el infinitivo con acusativo de referencia general como es común. También ver. Hechos 19, 11, en el Koine, Robertson, Grammar, páginas 999 y siguientes. Aparentemente, Pablo permaneció en Éfeso, pero el mensaje se extendió por toda la provincia, incluso hasta el valle de Licus, incluyendo el resto de las 7 iglesias de Apocalipsis 1, 11 y capítulos Apocalipsis 2, 1, 29, y Apocalipsis 3, 1, 22. En el versículo Hechos 19, 26. Demetrio confirma la inmensa influencia del ministerio de Pablo en Éfeso, y sobre Asia. 40 años después de esto dirá Plinio, en su famosa carta a Trajano desde Bitinia. Porque el contagio de esta superstición no solo se ha extendido a través de las ciudades, sino también de los pueblos y aldeas. Según vemos en este último comentario, Rav Shaul no tuvo necesidad de ir personalmente, sino que el mensaje se transmitió de boca en boca, por toda Asia. Por tanto, cualquiera de estas opciones que se tome, es válida usando la lógica. Pregunta número 136. Después de nacer, ¿en dónde transcurrieron los primeros años de Yeshua? En Egipto, Mateo 2, 13, 23. En Nazaret, Lucas 2, 21, 40. Respuesta. No veo la complicación siempre, y cuando se use la lógica. Y caemos en el mismo tema de siempre. Autores diferentes y tiempos diferentes de redacción. Ver pregunta 22. Ahora bien, usando la simple lógica.
¿Dónde tenía que hacer la presentación del niño ante Hashem? ¿En el templo de Karnak, o en el templo de Luxor en Egipto? ¿O en el templo de Jerusalén? Se supone usando la lógica que luego, de estos acontecimientos se fueron a Egipto como lo narra Matillau 2:13. Y luego siguiendo la lógica de la narración se da el hecho de Matillau 2:21 al 23. ¿Hace falta explicar más esto, ya dicho en preguntas anteriores, tan sencillo de entender? Pregunta número 137. ¿A cuántos de sus discípulos se apareció Yeshua tras la resurrección? 12, Primera de Corintios 15, 5. 11. Mateo 28, 16, 17, Marcos 16, 14, Lucas 24, 33, 36. Respuesta. Seguimos con la ensalada mental. 1. En Matillau 28, 16, 17. Allí se habla de la última aparición que hizo Yeshua. 2. Hay 10 apariciones aquí relacionadas, además de la vida ante Saúl. 9 de ellas aparecen en los Masora, o Mesora que hablan de Yeshua. A María Magdalena, en Juan y Marcos, a las otras mujeres en Mateo, a los 2, de camino a Emaús en Lucas, a Simón Pedro, Kefas, en Lucas y Primera de Corintios, a los 10 apóstoles, y a otros en Juan, a los 7 junto al mar en Juan, a más de 500 en Galilea en Mateo, Pablo, y Marcos, a los apóstoles en Jerusalén en Lucas, Marcos, Hechos, y Primera de Corintios, y una en Primera de Corintios. A Jacobo. Se verá que Pablo cita solo 5 de las 10, y una, a Jacobo, que no aparece en ningún otro lugar. Lo que da es una evidencia concluyente del hecho, particularmente cuando se considera confirmado por su propia experiencia. La sexta aparición mencionada por Pablo. Por tanto no se habla de todas las apariciones. 3. La palabra en griego aquí. G 1427. Dodeca. De G 1417 y G 1176. 2, y 10, también docena. 12. Podemos tomarlo como 10, y no 12, pues como nos explica Robertson, el nombre técnico. Solo había 10 presentes, porque Judas había muerto y Tomás estaba ausente, Juan 20, 24. 4. Cualquiera que tome es viable. Pregunta número 138. Una piedra grande fue colocada a la entrada del sepulcro, ¿cómo encontraron la piedra las mujeres cuando arribaron al sepulcro? Y he aquí, hubo un gran terremoto. Porque el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella, Mateo 28, 1, 6. Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado del lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron, Marcos 16, 4, 5. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pusieron de pie junto a ellas 2 hombres con vestiduras resplandecientes. Lucas 24, 2, 4. Respuesta. Es un poco molesto ver la cantidad de relleno que tiene este panfleto. La repetición del mismo argumento una y otra vez. Realmente esto no fue hecho para personas pragmáticas, ya que son contadas con los dedos las preguntas que realmente valen la pena responder. Es que aún me rebano el cerebro en entender. ¿Cómo hay personas que con este mamotreto de pseudo-estudio, aceptaron que le robaran a su Masías? La única respuesta a esto es: no fue leído. Solo ojeado. En pocas palabras, ninguno de estos ex cristianos ha leído esto en su totalidad, solo copia y pega. ¡Qué triste! Preguntas sosas como esta que solo basta con leer los diferentes libros y armar una cronología, para dar respuesta. Son estas preguntas. Sosas, insípidas, insulsas, apáticas, las causantes que ellos rechacen a Yeshua como Masías. Ciertamente nunca lo entenderé. Ver respuesta 22 y siguientes. Pregunta número 139. Cuando Yeshua llegó a Capernaum sanó al sirviente de un centurión. ¿El centurión fue personalmente con Yeshua a pedirle la salud de su sirviente? Sí, Mateo 8, 5. No, el centurión envió a algunos ancianos, Lucas 7, 3, 6. Respuesta. Ya esta apática pregunta fue realizada en la número 94. Por tanto solo corresponde a un relleno más, de este mamotreto de panfleto. ¿Es que no tenían más imaginación para inventar nuevas preguntas? Ver respuesta 94. Y restamos por ser repetida. 116 menos 1 igual 115. En la próxima parte, seguiremos si el Eterno lo permite con la última parte de este comentario. Saludos a todos.
Shalom.